Lo admito, yo me enteré de una forma peculiar de esta película y es por Fortnite. Ok, puedo explicarlo. Estaba viendo Twitter y me salió algo como la próxima película de Wes Anderson tendrá una collab en Fortnite. Mi cerebro hizo sinapsis y unió. Un tal Anderson suena full norteamericano. El póster es un güey todo fachoso con el juguete favorito de Norteamérica y el nombre es literal One Barrel After Another. No me culpen por pensar que esta película era Don't you know the world is filled with blood and genocide and exploitation. Además, iba a tener una collab en Fortnite. Aún así me llamaba la atención que pues Fortnite colaborara porque no parecía acá la película popular nivel Avengers. Así que cuando salió el tráiler lo vi y solo lo puedo resumir como Sensei! Thank you, Sensei! Thank you! God damn it! ¡Viva la revolución! La verdad, aunque el tráiler fue buenísimo, eso no significa que la película lo vaya a hacer. Sin embargo, sí que dejaba ver 3 elementos que hacen grande a la película. Vi el tráiler una segunda vez y no ocupas más de 2 neuronas para notar estos detalles. El primero es que se aleja un chingo del típico cine propagandístico del ejército estadounidense. Ya sabes, tenemos películas como un tipo mata a 300 tipos al otro lado del mundo, pero la película se trata de cómo se siente mal después de matar a esos 300 tipos. Ese es el primer detalle que hace diferente a esta película, del que vamos a hablar ahora mismo. Y los demás te los diré más adelante. La película empieza y te recibe con una increíble banda sonora, que sencillamente es ambientación pura. Lo primero que vemos es a esta chava caminando con el sol en la espalda. De momento no sabemos quién es ni qué quiere, pero el cuadro nos muestra un grupo de personas tras rejas que los contienen. La música acompaña un título que nos revela la ubicación: Centro de Detención de Inmigrantes de Otay Mesa. Después la chica se reúne con un grupo de personas y Leonardo DiCaprio en la frontera de Estados Unidos con México. Entre todos hablan sobre vías de escape, quiénes van primero. DiCaprio y la chica hablan sobre explosivos y distracciones y entendemos que algo harán con el centro de inmigrantes y sobre todo cuando cae la noche, el grupo se infiltra sigilosamente al centro, reduciendo a los militares y apoyando a los civiles mientras DiCaprio, ya nombrado como Pat, planta bombas afuera. Mientras esto sucede, la chica se escabulle hasta otro como especie de cuarto donde amenaza a un soldado que se presenta como el capitán Stephen Lockjaw, actorazo by the way. Conocemos también la identidad de Perfidia Beverly Hills. My name is Perfidia Beverly Hills and this is a declaration of war. Vaya nombre. Ella declara enfrentar al ejército, libertad, elecciones libres y no al miedo. Todo normal hasta que Perfidia le dice levántate, pero cuando Lockjaw se incorpora, ella le dice no me refiero a eso. Y sí, se refiere a su pito. ¿Qué pedo? Los demás empiezan a subir a los civiles a un camión para sacarlos, mujeres y niños primero. Perfidia saca a Lockjaw erecto y esposado mientras Pat explota todo haciendo un show. Lockjaw es dejado detrás de una reja y ambos declaran que volverán a verse. Ya sabes, backup de enemigos, obviamente, ¿verdad? La escena cierra con el grupo escapando en un auto, disparando al cielo y con unos besotes entre Pat y Perfidia. Esta escena es perfecta para marcar el inicio y el tono que irá teniendo la película. Primero que nada, qué fotografía tan buena, tiene una textura que hace palpable las cosas, los planos tan cerrados te meten de lleno en la emoción de los personajes y la música sencillamente la hacen una muy buena secuencia. Deja claro el hate, merecidísimo a Estados Unidos, y el tema central que es la revolución social y política que acompañará a la película. Si el tráiler tenía esos detalles cuando vi esta escena, sencillamente Luego hay una especie de gran montaje de escenas que no siguen como tal una secuencia fija, pero nos cuentan sobre la dinámica entre Pat y Perfidia. Son esos revolucionarios que ven por la causa social y en cada oportunidad Perfidia se sabrosea a Pat. Y digamos que tienen una gran química. También notamos que es Perfidia la más involucrada en esto y en su grupo, que no te conté, pero se hacen llamar los French 75, o bueno, los French 75, que, dato curioso, hay un cóctel francés llamado así, y se llama así porque es tan explosivo que lo asociaron con un cañón que se usó en la Primera Guerra Mundial en Francia, un cañón de 75 milímetros, de ahí el nombre. Y sí, el cóctel se originó en Francia durante esta Primera Gran Guerra. Ya tienes algo que contar sobre esta peli a tu film bro o presumir en Letterboxd. Y durante estas escenas nos damos cuenta que Lockjaw lo observa a la lejanía. En realidad solo observa a Perfidia, toqueteándose, por cierto. Y se amputa cuando ve que Pat, pues, ajá. Esta presencia y vigilancia de Lockjaw se presenta mejor cuando... Oh, espera.
título. Y como decía, Pat y Perfidia se infiltran en un juzgado. Mientras Perfidia planta algo en la ventilación del baño, Lockjaw se presenta de sorpresa. Básicamente le dice que le vale pito lo que haga, pero la cita en un lugar para dejarla seguir haciendo estas cosas. Perfidia entiende que este anda todo, pues horny, y lo engaña para escaparse. Y me dio bastante risa esta escena, la verdad. El Lockjaw se queda como obteniendo su mamada Bluetooth. Y pues sí, sin transición, la siguiente escena es Perfidia, en donde la citó para verse y a la madre. Hacen de todo, por lo que parece. Nos enteramos que Perfidia está embarazada. Quién sabe si de Pat o de Lockjaw, y se nos sigue mostrando su actitud explosiva a diferencia de Pat, que es un poco más contemplativo y hasta algo ajeno a la conversación del grupo sobre la revolución y todo eso. Algo muy importante es que hasta la familia de Perfidia nota la diferencia entre ellos. Y directamente le dicen a Pat: tú vales pa' pura verga para mi hija. And you look so lost. She's a runner. You a stunt. What are you gonna do about this baby? Ella vuela y tú apenas caminas. Y además le cuestionan pues qué es lo que hará con la bebé. Cuando la niña nace, vemos que la relación de Pat y Perfidia se empieza a romper. Perfidia no se siente amada, querida, ni siquiera vista por Pat, sintiendo que ahora todo se lo da a su hija. Un día, durante un asalto a un banco, mientras Jungle Pussy, sí, así se llama, da un discurso. Pero un policía se interpone entre ellos. Entendemos que Perfidia le disparó en la pierna. Vemos que él se arrastra hacia ella y no parece detenerse. Perfidia se lo pide, pero el policía no lo hace, así que... La alarma suena y salen huyendo por las calles a toda velocidad. Todos son capturados, excepto Pat, que se había quedado a cuidar a la bebé. Ahora debe huir y hacer una nueva vida con una nueva identidad lejos de todo lo que conocía, ya que Perfidia vendió a todo el grupo a cambio de vivir como testigo protegido. Pat ahora es Bob Ferguson y la bebé ahora se llama Willa. Y wow, qué buena introducción. La música, los montajes, la fotografía es preciosa. Esto que te conté es solo el prólogo de la película. Y si no la has visto, ve a verla y luego vuelves a ver este video, porque ahora sí empieza el análisis y los verdaderos spoilers de One Battle After Another. Después de un time skip, conocemos la nueva vida de Bob y Willa, que ahora viven en Bactan Cross. Y sí, ella es Willa, que ahora es una adolescente de prepa, que dato curioso, es interpretada por Chase Infinity, que si no te suena el nombre, pues es normal porque esta es su primera película y vaya debut, porque se luce de manera increíble protagonizando la película a partir de este punto. Por lo que podemos ver, Bob y Willa viven solos en una casita bastante apartada de la sociedad. Mucho. Bob parece ser un alcohólico y Willa constantemente se preocupa y cuida de él. Un día, aparentemente tranquilo, Bob se queda en casa a fumar mientras Willa va a un baile escolar, cuando alguien llama a Bob para informarle que Steven Lockjaw va hacia ellos. Porque en todo ese tiempo Lockjaw ha ascendido, hasta que un par de oligarcas le invitan a formar parte de un club, el Christmas Adventures Club. Básicamente es un grupo de blancos ricos turbios, haciendo cosas de blancos ricos turbios. Lockjaw debe eliminar cierta cosa que dejó suelta en su pasado. De lo contrario, los aventureros navideños lo sabrán y no solo no lo dejarán entrar al club, sino que seguramente lo maten, ya que para este grupo extremadamente racista, pues no le hará gracia descubrir lo que Lockjaw hizo con Perfidia. Es por esto que Lockjaw encuentra a Bob y Willa para eliminar a Willa, en caso de que sea su hija. Volviendo con Bob y Willa, los poquísimos restantes de los French 75 llaman a Bob para que huya al punto de encuentro, pero el boludo de Bob no se acuerda del punto de encuentro. I'll get fucking paranoid, man. Así que solo le queda huir para volver a llamar y rogar que le digan dónde es. Mientras tanto, Willa es encontrada por esta chava que al principio yo creí que era su mamá, pero no, es parte de los pocos French que todavía quedan. Así que huye con Willa hacia un como tipo de convento con armas, por si el agua bendita no funciona, y mientras eso ocurre, Bob huye por la ciudad hasta encontrarse con Benicio del Toro, el sensei de artes marciales de Willa, que es parte de una comunidad de inmigrantes en Bactan Cross. Aquí está el segundo detalle que le da mucha aura, no, que le da mucha sustancia a esta película, y es el tema cultural. Desde el principio la película deja en claro de qué lado está, del correcto, digo, de la izquierda, los revolucionarios, la cultura antiimperialista y todo eso. Esto le da obviamente gran presencia multicultural y de mi agrado personal, y siempre se muestran estos grupos que sencillamente dotan de gran identidad a la película. Luego hay estos momentos ¡No parea! ¡Para allá, para la derecha! ¡Gracias!
que está increíble. De inicio ayuda a DiCaprio a comunicarse con los French mientras evacúa a todos los migrantes que está ayudando porque ya cayó la migra. Y esta parte es increíble. Hay una manifestación ocurriendo, la tensión es súper palpable, la música en ningún momento se detiene, se siente como un mega plano secuencia, aunque no lo sea. Y está este detalle que me encantó de un policía infiltrándose a una manifestación para tener justificación de atacar. Increíble lo alejada que está del canon hollywoodense horrible, súper blanqueador. En fin, DiCaprio se comunica y por fin uno de sus viejos compañeros lo reconoce contándole dónde está Willa. Así que va a buscarla, pero es capturado. Pero luego el sensei lo salva para llevarlo con Willa. Te lo conté muy rápido, pero es un rollo. Mientras esto ocurre, resulta que Willa la cagó y trae consigo un teléfono, por lo que la pueden rastrear. Así que Lockjaw la rastrea y encuentra el convento, atrapando a las monjas, a la French que quedaba, la vieja amiga de Pat, y Perfidia, que se me olvidó contarte, pero tiene esta parte con Willa donde le confiesa que, contrario a lo que le dijo a su papá, aunque su madre sí hizo mucho por la causa y los French, también fue la misma que los entregó al gobierno, por lo que es considerada una rata. Esto deja afectadísima a Willa, pero justo cuando tenía que lidiar con eso, pues los capturan y Lockjaw se presenta ante ella. Mediante una prueba de paternidad portátil, que qué útil la verdad, Lockjaw descubre que Willa sí es su hija, por lo que la sube a una camioneta para eliminarla en otro lugar. Por otro lado, Pat tiene que dejar al sensei para no ser atrapados por la policía, llegando justo a tiempo para ver cómo se llevan a Willa. Y tiene esta increíble escena por ninguna razón en particular. Entramos así a la última parte de la película y ahora sí el análisis de una de las partes de la película que más me chocaron, me movieron, lo que sea. Y es que primero la película me encantó porque abraza pues este mundo, esta realidad que tenemos del mundo jodido y te dice, güey, ya sé, a los inmigrantes se les trata como animales, y desde el principio le da una cachetada a toda la propaganda acá tipo Top Gun. Y pues eso, la película es sobre revolucionarios. Seguimos de cerca su lucha, no de héroes de guerra, One Man Army, ni soldados, sino de gente que se cansó del mundo. Y además, la cinematografía es hermosa, la acción es como una gran orquesta, súper bien pensada, nada de explosiones y mareos a lo pendejo, siempre se mueve con propósito y la música es buenísima. Tiene un gran soundtrack para escucharlo en el camión, verla en un buen cine con un buen audio es una experiencia. Siguiendo con el análisis y contando esta última parte de la película a la par, cuando terminé de verla, la disfruté. Uno se va con un buen sabor de boca, pero de repente me pregunté, ¿DiCaprio qué hizo? O sea, Pat no hizo ni verga, nada. Y es que si ves el tráiler, las promos, el póster, lo que sea, pues DiCaprio en efecto sí, no es el protagonista, es el coprotagonista, porque la protagonista es Willa, pero él tiene, si no es que casi la misma participación, y de una película así, pues te esperas que Pat tenga su gran escena, un arco, un momento acá de desarrollo increíble o algo, pero no, se la pasan puteándolo y pierde una tras otra, y es normal que tras verla estés así de... Pero al recordar y analizar los arcos y los viajes de los personajes, te preguntes, ¿y Pat? Exactamente cuál fue su viaje. Porque pues Pat sigue a Lockjaw y Willa durante toda la película sin éxito en encontrarlos. Hasta la parte que ve cómo se la llevan, lo sigue, tiene este genial momento. Hola, hola. Hola. Amigo. ¿Para dónde una troca negra? Una más pequeño señorita. Malo hombre. Pero se le sigue perdiendo porque Lockjaw intercambia autos con un matón entregándole a Willa para que se deshaga de ella. Entonces Pat sigue a Lockjaw sin Willa, pero uno de los blancos oligarcas de Christmas Club se adelanta y elimina a Lockjaw ya que descubre que tuvo relaciones interraciales y pues ya sabes, racismo. Pat encuentra el cadáver de Lockjaw mientras Willa por su cuenta logra salvarse en una escena increíble donde primero el matón se arrepiente, ayuda a Willa, pero es eliminado, así que Willa toma las llaves, huye en el auto con este gran movimiento de cámara, va hacia carretera mientras el Christmas Adventure la persigue. Y aquí hay una cadenita. Christmas sigue a Willa y Pat los persigue más atrás. Willa hace una jugada Big Brain en esta escena que es la escena. Mientras van por la carretera que tiene estas curvas, cada subida y bajada se usa para plantar tensión a la escena. Esto a través de los ojos de Willa, que va observando en el retrovisor cómo el auto de atrás aparece y desaparece. Más la música, esta escena es sencillamente... es muy buena. Es buenísima. Aquí encontramos este último gran detalle que hace grande esta película. Y es Paul Thomas fucking Anderson. Miren, cinéfilos, línchenme lo que quieran, pero yo no conocía a Paul Thomas Anderson. Alguna vez escuché sus películas, pero nunca supe de quién eran. Después de ver One Bottle, googleé su filmografía y Punch Drunk Love, Magnolia, Licorice Pizza, Boogie Nights, según la crítica y el público, todas buenísimas. Y es que la cinematografía de esta película, impregnada por Anderson, es sencillamente un deleite. O sea, no diré visual o sonoro, sino en su conjunto.
Hace de las escenas una secuencia que te deja absolutamente torcido en el asiento. El uso de la cámara nunca es aburrido y aunque no es algo revolucionario, sí está bien chido. Por eso te hablo de esta escena en la que Paul Thomas fucking Anderson consigue que una línea recta de cemento con desnivel, bueno, con curva, se sienta más emocionante que cualquier película de Marvel en los últimos 8-10 años. Las tomas cerradas en la magnífica interpretación de Chase Infinity, la música acompaña el movimiento y la falta de diálogo o acción te deja totalmente a la expectativa hasta que Willa se baja del auto sin nosotros saber exacto qué es lo que hará y de la nada choca el auto, dispara y aquí todos festejamos hasta que llega Bob y ocurre el momento más bonito de toda la película. Willa está a punto de dispararle a su padre. Toda la ansiedad que ha vivido, toda su vida se le vino encima. Acaba de quitarle la vida a alguien que ni siquiera conoce y ya ni siquiera sabe en quién confiar. Sin embargo, contra todo lo que ha pasado, y sea lo que sea, Bob es su padre, quien la ha cuidado como ha podido toda su vida y la única familia que conoce. Ambos se abrazan y la escena cierra con ellos en el auto y la canción Perfidia de los Panchos. Qué hermoso momento, neta, esta construcción de momentos de narrativa, el uso de la cámara, es lo que acaba por ser la cereza del pastel de esta increíble película. En fin, Bob y Willa vuelven a casa. Willa continúa el camino de sus padres de revolucionarios y Bob la apoya desde el sillón probando su iPhone. Lockjaw sobrevive de sorpresa, pero es asesinado por los Christmas Adventures. Lockjaw les cuenta que según esto, todo lo que pasó con Willa así fue que sufrió una violación inversa. Yo sé que conté de la verga al final, pero porque ahora entramos a la última parte del video y es que salí muy emocionado de ver esta película, bastante feliz. Traté de llegar con expectativas bajas, solo algo emocionado, pero esperando que fuera al menos la misma vibra del tráiler. Nada más que eso. Qué grata fue mi sorpresa cuando salí completamente extasiado. Sentía que acababa de ver genuinamente una de mis películas favoritas y es que tenía una historia entretenida, con sustancia, causa social, revolucionarios oprimidos, Benicio del Toro, tenía una gran banda sonora, gran cinematografía, manejo de cámara y tenía comedia, en mi opinión bastante buena. Por un rato, después de ver la película, tan solo estuve así contento, pero al poco pensé que el personaje de Pat como que medio sobraba. Y es que, permítame explicarme, aparte de cuidar a Willa por toda su vida, hasta la adolescencia, cuando Lockjaw los encuentra, pues Pat solo corre de aquí para allá, pero al final Willa se salva sin él. Por un momento concluí que ese es el único punto malo de la película. Y no digo que Willa tenía que ser salvada por Pat. Simplemente digo que las acciones de Pat parece que no tienen impacto en la historia principal, al menos no después de la primera parte. Y es que yo pensaba eso, que quizás el único punto malo de la película es que tenía un personaje que se vende bastante importante, que acarrea la primera parte de la película, que se intuye que es el protagonista o al menos el coprotagonista, pero termina sin realmente hacer mucho. Parece y se siente más como una excusa para que la historia avance y podamos tener más y más escenas. Sin embargo, después de analizarlo un poco, DiCaprio desde que acaba la intro de la película se establece como alguien fuera de lugar. No sé cómo explicar muy bien esto, pero miras a los demás, miras a Pat y él pues es un tipo, es el que más desentona, es un hombre blanco y la familia de Perfidia se lo ningunea y claro, la misma sinopsis de la peli te invita a que este tipo seguirá el camino del héroe, ya sabes, luego del secuestro de su hija, va, mata a todos, la salva y increíble, ¿no? Sin embargo, durante toda la película no se lo dejan de verguear, es una paliza tras otra y se nos da a entender que moralmente también ha caído lo más bajo, sumergiéndose en el alcohol y las drogas como escape, literalmente olvidando el código de algo por lo que arriesgaba su vida, y es la revolución. Así que se deja en claro desde el fin del prólogo que Pat ya fue, en todo sentido. Incluso ni siquiera él es el objetivo principal, no es más que un cabo suelto X para Lockjaw. Conforme avanza la película, siempre están a punto de atraparlo, a veces sí, pero tampoco es tan hábil de que siempre está delante de los malos, sencillamente a veces tiene suerte o le ayudan. Pero él no es un héroe, y eso me gustó muchísimo, porque al inicio yo no quería que Perfidia fuese solo la esposa muerta de los flashbacks de la historia. No me malentiendan, no es porque al personaje de Pat le vaya mal y no sea el típico héroe, ya haga la película buena. Si rescato este personaje es porque creo que termina englobando parte del discurso de la película. Y es que al terminar la película uno piensa que Pat no sirvió para nada, y sí un poco, pero ese es precisamente el punto. Durante toda la película el tema del legado es algo palpable. La misma revolución en general se basa en principios sobre la justicia social, no solo del presente,
presente, sino del pasado, de seguir las luchas sociales que nos anteceden, de seguir combatiendo al opresor histórico, a la figura hegemónica del poder, y todo esto que se perpetúa a través del tiempo. Eso está presente en esa parte revolucionaria de la película. Además de ello, la historia en sí que atraviesa nuestra protagonista Willa es sobre cómo afronta un pasado del que ni siquiera forma parte. Ella es perseguida por los crímenes de sus padres que cometieron cuando ella ni siquiera existía, lucha con el desconocimiento de su historia familiar, no sabiendo nada sobre su madre hasta que habla con las hermanas, y es entonces que tiene que afrontar que su madre no es quien Pat le dijo que era, y ahora los actos de su madre estaban persiguiéndola y literalmente amenazando su vida. Willa se ve enfrentada a este legado bajo el tapete de la revolución, y sin embargo durante la película ella no está con Pat, y aunque no físicamente, sí que está sola durante todo su viaje. Yo creo que la película dice a gritos que no es que Pat sea un tonto y ya, no es que el pasado de tus padres bla bla bla, sino que ahora Willa, la nueva generación, es la encargada de continuar llevando la antorcha, no por encargo de los anteriores, sino por decisión propia. Willa siempre se muestra viva, lista, inteligente y fuerte, es una joven en todo el sentido de la palabra, y sé que puede sonar algo cursi, pero es lo que termina representando. Willa atraviesa a oscuras un pasado que le es ajeno, y no solo lo rechaza, sino que tampoco lo abraza como una responsabilidad heredada por inercia. Al final de la película decide que continuará la lucha, pero no bajo la enseñanza de Pat en una suerte de Batman y Robin, sino por su propia cuenta. Por eso, en esa escena en la que Pat se queda tranquilo en el sillón, se me hizo algo tonta al principio, pero poniéndonos cursis y buscándole un significado extra, yo creo que no puede ser más claro que eso. Pat simboliza la generación que no salvó al mundo, que no se salvó a sí mismo, pero aún así decide levantarse, y no por él, no por su causa, sino por su hija, por su familia. Me gusta mucho una frase que honestamente no sé de dónde la escuché, pero dice que un adulto es aquel que reconoce al mundo como roto, se reconoce a sí mismo como roto, y aún así decide seguir adelante. Eso es lo que termina siendo Willa, sabiendo que su madre no fue quien inicialmente pensó, que su padre no la salvaría y que el mundo no vería por ella. Con todo y eso, siguió y vivió. También Pat atraviesa esa frase, al final de la película dándose cuenta de que puede confiar en Willa, que puede compartirle el pasado abiertamente cuando le da la carta, y que puede vivir con que su tiempo ya pasó, y ahora es su hija quien debe de vivir. Él ya hizo todo en su poder para darle la vida, pero tras lo de Lockjaw se dio cuenta no solo de que ya no puede, se dio cuenta de que ya no puede solo y las cosas han cambiado. También se dio cuenta de que Willa es capaz. En la carta de Perfidia también se hace claro esto, con Perfidia despidiéndose de su hija, aceptando que no pudo cambiar el mundo y cediéndole ahora el paso a Willa. Es algo cursi, sí, y yo les pregunto, ¿en realidad DiCaprio sí valió verga? Y la escena de Willa yendo a una manifestación mientras su papá anda en TikTok es tonta, yo no sé, honestamente creo que la película habla de eso, de la paternidad, del legado, los sueños de cambiar el mundo, y más la cinematografía, la música. Disfruté mucho la película. Y ya no te conté, pero bueno, Lockjaw sobrevive, va con los Christmas, le dice que no, lo que pasa es que la niña esa supuestamente es mía, pero es que una chica me drogó y pues lo que les había dicho. Y sí, una mamadota. Y pues los Christmas no le creen, obviamente, y lo matan con un gas en su oficina. Y ya, eso es todo. Me encantó la película, muy buena. Déjame saber tu opinión en los comentarios. Y si puedo rescatar algo último, me gusta mucho que esta película se aleja tanto de este cliché americano, porque ahora en el momento histórico que vivimos, en el que parece que el fascismo está en todos lados, es una película que, al igual que Civil War, que no sé si la han visto, muestra un poco de un futuro posible al que políticamente el mundo parece de repente estar acercándose demasiado. Es una película que conecta muy profundamente con el estado actual de la política en el mundo, sin necesariamente decirlo explícitamente, y es algo muy bueno. Me gusta mucho. Me hace mucha ilusión que estas películas se hagan, que estas películas sean populares, que la gente vea estas películas, porque creo que hablan de un discurso pro derechos humanos, pro humanidad, ¿sabes? O sea, sí, es una película que honestamente merece la pena ver. Si no te gustó, pues está bien, dime por qué, pelea, no te creas. Y ya, no sé cómo se acaban estos videos, soy nuevo, suscríbete y eso, y nos vemos. Como 15 años tardé en subirlo. ¡Vamos! Como 20 ediciones le hice al guión y quedó bien horrible.